las amenorreas. Para empezar, pues amenorrea se define así a la falta de menstruación. Esta tradicionalmente se va a clasificar en primaria y secundaria. La amenorrea primaria va a ser cuando se presente la ausencia de la menarquía antes de los 14 años y que no se presente un desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O también se le va a denominar amenorrea primaria a los 16 años cuando ésta esté ausente, pero si el desarrollo es normal. Y amenorrea secundaria se le va a definir así a la falta de menstruación durante al menos 3 meses en una mujer que previamente sí ha menstruado. Las primeras causas de amenorrea fisiológica es el embarazo y la lactancia. Sin embargo, las que yo les voy a mencionar ahorita van a ser las causas de amenorrea patológica. ¿Le puedes pasar? Y bueno, de acuerdo a la fisiología del ciclo menstrual, nos va a permitir identificar varios compartimentos cuyo funcionamiento adecuado va a depender de la menstruación regular. Estos van a ser 4 compartimentos. El primer compartimento va a ser el aparato genital o tracto de salida. El segundo compartimento se va a localizar en el ovario. El tercero se va a encontrar en la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y el cuarto compartimento en el hipotálamo. Hay como muchas formas de abordar las amenorreas, pero las que yo le voy a mencionar es como un poco más estandarizada, ya que muchas veces por adelantar pruebas o por dar por hecho un diagnóstico, este llega a ser incorrecto. La que sigue. Y bueno, para la evaluación de la amenorrea, lo primero pues obviamente va a ser una anamnesis y un examen físico. Y el primer paso para el abordaje de la amenorrea va a ser descartar el embarazo. Una vez que tenemos una prueba negativa de embarazo, entonces vamos a realizar una prueba de TSH y de prolactina, así como la realización de un test de gestágenos. La TSH, pues en muchas ocasiones, a pesar de que el hipotiroidismo se diagnostica en edades muy tempranas, puede llegar a ser un factor de riesgo o un factor predisponente para amenorrea. Asimismo, los niveles elevados de prolactina nos pueden producir amenorrea, por eso en primera instancia debemos de pedir estos valores. Ahora, en cuanto a la amenorrea por hipotiroidismo, la que sigue, esta se dice que es muy poco frecuente, pero la determinación de TSH va a estar justificada porque el tratamiento del hipotiroidismo pues es muy sencillo y una vez que se instaura el tratamiento va a producir una vuelta rápida de los ciclos ovulatorios y puede llevar a desaparecer la galactorrea en caso de que ésta se encuentre presente. Y el test de gestágenos que les mencionaba se va a utilizar principalmente para evaluar el primer compartimento que les había comentado, que era el tracto genital o tracto de salida. Entonces, en este test vamos a evaluar el valor de los estrógenos y la integridad de este tracto genital de salida. La que sigue. Y este test se va a llevar a cabo con acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos bioral cada 24 horas durante 7 a 10 días. O en su caso, se puede utilizar también norepinefrina, 5 miligramos bioral cada 24 horas durante 7 días. O en caso de que no encontremos ninguno de estos dos, se puede utilizar progesterona micronizada 400 miligramos vía oral cada 24 horas durante 7 días. Esto nos va a producir que de 2 a 7 días posteriores al tratamiento con gestágenos, la paciente sangre. ¿La que sigue? Y bueno, en caso de que la paciente sangre, entonces se va a considerar la prueba positiva. Y entonces vamos a dar por hecho, o más bien se va a confirmar la presencia de un tracto de salida funcional
y de un endometrio reactivo, el cual está preparado por los estrógenos de la propia paciente. La que sigue. Y con este test positivo se va a establecer la función mínima del ovario, tanto de la hipófisis y del sistema nervioso central. Entonces, en este caso, vamos a dar por hecho que el problema no va a estar en el primer compartimento. ¿Por qué? Porque sí está viendo la salida de menstruación. Ahora, si no se observa galactorrea, si hay niveles normales de prolactina, es decir, de menos de 20 nanogramos sobre mililitro, no va a ser necesaria la utilización de un estudio de imagen para descartar un tumor hipofisario. Sin embargo, si los valores de prolactina son elevados, probablemente necesitemos realizar un estudio de imagen. ¿La que sigue? La que sigue. Ahora, bueno, esto es si el test es positivo, pero si el test con gestágenos es negativo, es decir, una vez que le dimos a la paciente la progesterona, esta no sangró de 7 a 10 días, se va a considerar como negativo. Entonces, damos por hecho que no se produjo el sangrado por deprivación, entonces el tracto de salida no se encuentra íntegro o, en su caso, el endometrio no va a ser funcional o no tiene lugar la proliferación endometrial inducida obviamente por los estrógenos. ¿La que sigue? Y bueno, entonces, la que sigue. ¿Qué sigue? La que sigue. Más. Ahí. Bueno, entonces, como el test con progesterona salió negativo, el siguiente paso que vamos a realizar va a ser un test de estrógenos con progesterona. Aquí podemos utilizar estrógenos equinos conjugados a dosis de 1.5 miligramos vía oral cada 24 horas durante 21 días, o en su caso podemos utilizar estradiol 2 miligramos vía oral cada 24 horas durante 21 días igual. Pero a esto le vamos a sumar el test de progesterona, es decir, cualquiera de los tres que les había mencionado anteriormente, ya sea el acetato de medroxiprogesterona, la norentindrona o la progesterona micronizada. ¿Qué vamos a lograr con esto? Con esto vamos a producirle a la paciente algo así como un ciclo artificial. Es por eso que primero le vamos a dar 21 días de estrógenos equinos conjugados, y una vez que terminaron estos 21 días, el día 22 le vamos a empezar a dar el acetato de medroxiprogesterona por 7 días. Así estamos cumpliendo los 28 días del ciclo artificial y vamos a esperar que después del día 28 venga un sangrado por deprivación. La que sigue. Y bueno, la finalidad de este test va a ser estimular la proliferación endometrial, y el sangrado por deprivación pues va a tener lugar siempre y cuando exista un útero que esté funcionalmente activo y que el tracto genital de salida esté abierto. En este caso, si esta nuevamente nos vuelve a dar negativo, podemos repetir el test con estrógenos nuevamente para confirmar el resultado. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Y bueno, si este test nuevamente volvió a resultar negativo, entonces vamos a establecer que va a haber un fallo en el primer compartimento, es decir, en el tracto de salida.
Pero si la paciente sí sangra, entonces esto nos quiere decir que el primer compartimento, es decir, el tracto de salida, funciona correctamente con una estimulación con estrógenos apropiada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, lo manejé así. Primero les voy enseñando cómo evaluar los compartimentos y ya una vez que terminamos de la evaluación de los compartimentos, les voy a mencionar las causas etiológicas de la afectación de ese compartimento. Entonces, ahorita vamos a ver la etiología del primer compartimento. Una de las causas puede ser el síndrome de Asherman, la que sigue. Este se caracteriza por la presencia de sinequias uterinas o cicatrices uterinas tras la manipulación de la cavidad endometrial. Estas sinequias o cicatrices pueden obstruir total o parcialmente la cavidad endometrial, el orificio cervical interno o el canal cervical, lo cual va a impedir que se produzca la menstruación o que la sangre sea evacuada por la vagina. Entonces, en este caso, la menorrea es fruto de la destrucción del endometrio. El diagnóstico del síndrome de Asherman se va a realizar mediante histeroscopías, ya que a partir de este estudio nos permite detectar adherencias mínimas, las cuales no pueden ser visibles en la histerografía. Entonces, la elección es la histeroscopía antes que la histerografía. Y el tratamiento, pues más bien es un tratamiento, bueno, el diagnóstico, la histeroscopía es diagnóstico terapéutica y, bueno, nos dice que es una histeroscopía con lisis directa de las adhesiones y que funciona mejor que un legrado uterino instrumentado. Sin embargo, antes de realizar este procedimiento, 2 meses previos debe de tener tratamiento con estrógenos. Asimismo, se debe de realizar profilaxis antibiótica durante 10 días posterior a la cirugía. Y esto es muy importante, que una vez realizada la histeroscopía con lisis directa, se debe de utilizar un método para impedir que la cavidad vuelva a sinequearse. En este caso, vamos a utilizar un DIU como manera de prevención de nuevas sinequias uterinas. ¿La que sigue? Oye, Eli, Mande. ¿dijiste histerografía? Histeroscopía. ¿Qué significa histerografía, Pero ¿no dijiste que había que hacer, que también se diagnosticaba o se confirmaba por histerografía? Sí, es que leí dos cosas. Leí que la histerografía lo podía detectar, pero que muchas veces no se alcanzaban a ver a través de la histerografía. Entonces, ¿Pero qué es eso de histerografía? Esa es mi duda. Porque yo no había escuchado ese estudio, pero digo, igual es un estudio muy especializado. Bueno, ese es un estudio radiológico que consiste en la pacificación de la cavidad uterina a través de la introducción de medio de contraste por el orificio cervical. Ya, ok, ya. ¿Sí? Sí, ya. Oye, y digo, nada más una duda, porque tampoco lo sé. Uh-huh. En este caso, ¿por qué se les debe de dar estrógenos? Para preparar el endometrio. O sea, como le van a hacer como un tipo legrado, pero no es un legrado, es una histeroscopía, van a raspar para quitar esas adherencias. Ajá. Entonces, lo que la función de Como los que para estrógenos, exponerlas más, ¿no? ajá, exacto. Para Como que se proliferar el exponen más las endometrio. adherencias cuando... Ok, ya, perfecto. Va, gracias. ¿La que sigue? Oye, Eli, Mande. yo tengo una duda con el síndrome de Asherman. Uh-huh. Estabas comentando que como puede ocluir los orificios cervicales y puede que no haya un vaciamiento como tal de la sangre menstrual, ¿se podría presentar más bien como con sepsis este síndrome?
Más que sepsis se menciona que es un hematocolpo. De hecho, se los voy a mencionar más adelante en las complicaciones. Es como un hematoma de sangre que se encuentra dentro del útero porque si está obstruido el orificio cervical, pues obviamente esta sangre no va a salir y entonces esa sangre se empieza a estancar. Esto se puede ver a través de ultrasonido y lo que mencionaba es que antes de llegar a una sepsis, pues obviamente las pacientes van a empezar a tener molestias y de primera instancia lo que debemos de hacer es tratar de evacuar, pero siempre se debe de evacuar por abajo, o sea, por la vagina, antes de intentar, no sé, hacer una lape para abrir y sacar la sangre que está estancada en la cavidad uterina, se tiene que intentar drenar por la vagina, pero más que llegar a sepsis, es un hematocolpo. Ok, gracias. Y otra pregunta, no sé si habrás leído, ¿qué tan frecuente es que se presente de esta manera el síndrome de Asherman como el hematocolpo? Porque yo había revisado alguna vez que era más frecuente que se presentara, pero con falla en el embarazo. No sé si también sea muy frecuente que se presente con la obstrucción de los orificios cervicales. No entendí tu pregunta, a ver otra vez. O sea, que si es más frecuente la presentación. Yo lo que entiendo que pregunta Enrique, que hay dos presentaciones, una es infertilidad y otra es amenorrea. Ajá. ¿Cuál de las dos presentaciones será más frecuente? ¿Es esa tu pregunta, Enrique? Sí, exacto. No sé la frecuencia como tal, pero la más frecuente es el hematocolpo antes que la infertilidad. O sea, la infertilidad vendría siendo como una complicación tardía si no se trata a tiempo este síndrome de Asherman. O sea, sí se puede llegar a dar, pero si estamos hablando de que hay una amenorrea y de que se trata de un útero no funcional por la presencia de muchas cicatrices, entonces no va a permitir la implantación del Sí, del del óvulo en ovocito. el endometrio. Ajá, Ajá. exacto. Entonces, o sea, sí puede producir infertilidad, pero antes de producir infertilidad, primero va a ser el hematocolpo. Si querías como la respuesta en cifras, no lo sé, pero es más frecuente. Bueno, no te preocupes. Gracias. Y bueno, otra de las causas pueden ser distintas anomalías mullerianas. El principal va a ser el síndrome de Rokitansky. Este se va a caracterizar por un cariotipo 46XX. Los ovarios van a ser normales, sin embargo, en este síndrome se va a presentar agenesia de los 2/3 superiores de la vagina. Asimismo, puede presentarse una vagina corta que termina en fondo de saco ciego. Entonces, al haber agenesia de los 2/3 superiores de la vagina y que esta vagina puede terminar en fondo de saco ciego, pues obviamente no va a haber un lugar por el cual salga la sangre menstrual. Por otra parte, a partir de la exploración, debemos de descartar la presencia de un himen imperforado, que exista obliteración del orificio vaginal, pues como ya mencioné, la falta de continuidad de la vagina. Y en cuanto a las anomalías mullerianas, es posible que el cervix o el útero estén ausentes o que en su caso el útero esté presente pero que no haya cavidad o que incluso exista cavidad pero que no haya endometrio. Y bueno, esas serían las causas por anomalías mullerianas. Las complicaciones es lo que ya les había comentado, que es la aparición de hematocolpos, hematometras o hemoperitoneo. Nuevamente les repito, en todos los casos se debe de intentar drenar desde la parte inferior y el diagnóstico se va a dar por... ¿Le puedes pasar la que sigue? Principalmente por resonancia magnética, ya que esta técnica de imagen nos va a permitir determinar con precisión la anomalía anatómica
y la extensión de esta. Y pues el tratamiento va a ser, pues obviamente cirugía, dependiendo de cuál sea la anomalía que se encuentre afectada. La que sigue. Otra causa del primer compartimento puede ser el síndrome de Morris. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con síndrome de Morris ante una vagina ciega y ausencia uterina. Este síndrome debe de sospecharse cuando la paciente presenta amenorrea primaria que carece de genitales internos y de vello corporal. Asimismo, que tenga antecedente de haber presentado hernias inguinales durante la infancia, ya que esta se puede deber a la falta del descenso testicular. Y bueno, este síndrome se va a caracterizar por un fenotipo femenino normal, pero va a tener un cariotipo masculino normal. Es decir, genéticamente va a ser hombre, pero se va a ver como mujer. ¿La que sigue? Y bueno, esa es la imagen de los genitales femeninos con ausencia de vello corporal. Y bueno, otra cosa muy importante aquí es que los testículos siempre se van a encontrar a nivel abdominal. En este caso, los niveles de testosterona van a ser normales, pero existe un déficit en los receptores intranucleares androgénicos, lo cual va a impedir a los andrógenos realizar su función. Esta es la razón por la cual, a pesar de tener un cariotipo masculino y de tener niveles de testosterona normales, estos se van a feminizar a mujer. Y bueno, siguiendo con la evaluación de la amenorrea, el siguiente nivel diagnóstico nos va a permitir determinar si la falta de estrógeno se debe a dos cosas. Una, a un fallo en el folículo o en el ovario, que va a ser el segundo compartimento, o un fallo en el eje del sistema nervioso central, hipotálamo hipófisis, en el cual vamos a evaluar el tercer y el cuarto compartimento. Bueno, entonces, en este siguiente paso, vamos a medir FSH y LH y podemos encontrar dos cosas: que estas se encuentren aumentadas o que se encuentren disminuidas. Si las gonadotropinas se encuentran elevadas, estamos hablando de un hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Esto por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central nos dice que está funcionando, pero el ovario no es capaz de recibir esos estímulos para producir su acción. Entonces, por eso es un hipogonadismo hipergonadotropo. Y bueno, la determinación de estos valores de gonadotropina, bueno, eso ya lo dije. ¿La que sigue? ¿Le puedes pasar a la que sigue, por fin? ¿Otra? ¿Otra? Ahí. Y bueno, en cuanto a las causas de hipogonadismo hipergonadotropo, el 30 o 40% de los casos de amenorrea primaria van a ser debidos a disgenesias gonadales, encontrando hasta en un 50% un cariotipo 45X, en un 25% mosaicismos o mosaicos y en un 25% un cariotipo 46XX. Sin embargo, las disgenesias gonadales también pueden cursar con amenorrea secundaria, y en caso de que sea amenorrea secundaria, los cariotipos más frecuentes van a ser el más frecuente, el 46XX, seguido de 45X o 46XX, y las de lesiones en los brazos cortos y largos del cromosoma X. La que sigue. Otra.
Otra. Ahí. Y bueno, en cuanto a la etiología de la falla en el segundo compartimento, el más frecuente va a ser el síndrome de Turner, que ya la mayoría de nosotros creo que conocemos. Estas pacientes se van a presentar con amenorrea primaria debido a una falta de folículos ováricos que no producen esteroides sexuales en la pubertad. En estos pacientes es necesario descartar hipotiroidismo y determinar el cariotipo. El hipotiroidismo porque muchas veces es la causa por la cual estas pacientes presentan amenorrea. En cuanto otra de las causas puede ser el mosaicismo, la cual se debe descartar, pues la presencia de un cromosoma X o fragmentos del mismo implica la extirpación de las gónadas, ya que el componente testicular dentro de la gónada predispone a la formación de tumores y a la virilización. Otra causa puede ser el síndrome de ovario resistente, que cursa como un hipogonadismo con valores de gonadotropinas elevados, a pesar de la presencia de folículos ovarios. Es decir, tenemos el ovario, tiene folículos, pero a pesar de que estos intentan, el sistema nervioso central está mandando la señal para que estos funcionen, estos se resisten y no producen su función. En estos mencionaba que la única forma de diagnosticarlo era a través de una biopsia de ovario y que el estudio histológico demostraba la existencia de folículos y la ausencia de infiltraciones linfocíticas observadas en enfermedades autoinmunes, y mencionaba que en estos casos de síndrome de ovario resistente se podía producir embarazo, pero que era muy poco probable. Y bueno, la última es la falla ovárica precoz. Esta, la que sigue, se va a presentar en el 1% de las mujeres, ya que estas van a presentar un fallo ovárico antes de los 40 años, y en mujeres con amenorrea primaria la prevalencia va del 10 al 28%. Esta va a tener una etiología desconocida, pero puede estar asociado a trastornos genéticos o desaparición acelerada de los folículos. Asimismo, puede ser secundaria a un proceso autoinmune, infeccioso, o a causa de irradiación o quimioterapia. Del 10 al 20%, la que sigue, de los casos con cariotipos normales van a presentar recuperación espontánea de la función menstrual. El diagnóstico pues, va a estar dado por la determinación de la actividad ovárico-hipoficiaria, es decir, a través de la medición de los valores de FSH y LH, observando un hipogonadismo hipergonadotrópico. En estos casos de falla ovárica precoz no está indicada la biopsia, y el tratamiento pues es con anticonceptivos, y se puede utilizar tratamiento hormonal sustitutivo con estrógenos y progestágenos, en este caso anticonceptivos orales combinados. Y bueno, siguiendo con la evaluación de la amenorrea, la que sigue, vamos a hablar sobre el hipogonadismo hipogonadotropo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un hipogonadismo hipogonadotropo? Cuando, la que sigue, las hormonas, las gonadotropinas, FSH y LH, estén disminuidas. Entonces, si estas hormonas están disminuidas, lo interpretamos como que el sistema nervioso central no está liberando las suficientes gonadotropinas, y por lo tal, el sistema nervioso central no está enviando la señal al ovario, y por consiguiente el ovario no puede realizar su función. Entonces a esto le vamos a llamar hipogonadismo hipogonadotropo. Y bueno, en cuanto a su evaluación, lo principal va a ser determinar el origen para distinguir si se trata, la que sigue, si se trata de una etiología hipoficiaria o de etiología hipotalámica. Pero para esto necesitamos contar con estudios de imagen, principalmente donde se observe la silla turca. En este caso, el procedimiento diagnóstico de elección es la resonancia magnética con contraste, o en su caso una tomografía axial computarizada contrastada. Y bueno, la etiología del tercer compartimiento va a ser el de la adenohipófisis.
La principal causa van a ser los adenomas hipoficiarios y tenemos dos tipos, los adenomas secretores de prolactina y los tumores clínicamente no funcionales. Estos van a ser los dos tumores hipoficiarios más comunes y se debe de sospechar ante signos de acromegalia o signos de enfermedad de Cushing. La amenorrea y la galactorrea pueden proceder o nos pueden indicar como manifestación clínica uno de estos tumores. Sin embargo, muchos de estos tumores pueden estar presentes y no necesariamente presentar galactorrea. Y bueno, en cuanto a los adenomas hipoficiarios secretores de prolactina, la que sigue, los más frecuentes van a ser los macroadenomas. Bueno, estos son macroadenomas y microadenomas. Macroadenomas van a ser aquellos que presenten más de 10 milímetros de diámetro y microadenomas aquellos que se encuentren menos de 10 milímetros de diámetro. Estos macroadenomas van a producir amenorrea por compresión del tallo hipoficiario a causa del tumor, y lo cual va a frenar el envío de GnRH. Es por eso que en estas pacientes puede observarse un aumento de la prolactina. La que sigue. En el tratamiento de los macro y microadenomas, el tratamiento de elección van a ser agonistas dopaminérgicos a dosis bajas. Sin embargo, menciona que de suspender el tratamiento con dopaminérgicos puede producir de nuevo crecimiento tumoral, por lo que debe mantenerse por largos periodos. Y en este caso, si hay respuesta a los agonistas dopaminérgicos, se debe de repetir una resonancia magnética al año para evaluar el tamaño del tumor. La cirugía transesfenoidal va a estar indicada cuando después del tratamiento farmacológico de un macroadenoma exista o persista la extensión supracelular o los trastornos visuales. Por consiguiente, debe considerarse para reducir la masa en estos tumores de gran tamaño antes de iniciar el tratamiento médico a largo plazo. La que sigue. En cuanto a la que sigue. En cuanto a los microadenomas, el tratamiento, ya que son como tumores muy pequeños, creo que te pasaste una vez antes. Ándale. Como son tumores muy pequeños, el tratamiento, bueno, el objetivo del tratamiento es sintomático, es resolver la sintomatología, en este caso la amenorrea, la galactorrea y trastornos de la libido. Cuando las pacientes no tienen deseos de embarazarse, están indicados los anticonceptivos hormonales orales a bajas dosis, ya que estos no van a producir crecimiento tumoral. Y bueno, otra causa es el síndrome de la silla turca vacía. En este síndrome lo que se va a producir es que el diafragma celular se encuentra incompleto, lo que permite la extensión del espacio subaracnoideo hacia la fosa hipoficiaria. Entonces, el suelo celular puede estar desmineralizado por la presión del líquido cefalorraquídeo y la hipófisis se va a observar reducida de tamaño y aplanada. Entonces, como la hipófisis va a estar reducida de tamaño y aplanada, por consiguiente no va a cumplir su función y nos va a producir amenorrea. Este síndrome de la silla turca vacía menciona que de todos los casos, el 85% van a ser mujeres y tienen una incidencia del 4 al 16% en el estudio de las pacientes con amenorrea y galactorrea. El diagnóstico de elección va a estar dado por la resonancia magnética y en estos casos simplemente hay que darle seguimiento anual. Y bueno, otra causa es el síndrome de Sheehan, que ya lo habíamos comentado, el cual se trata de una necrosis, un infarto hipoficiario. Este síndrome de Sheehan es secundario a una hemorragia
hemorragia posparto, que conduce el infarto y la necrosis de la hipófisis. En este síndrome los síntomas van a ser de fallo hipoficiario, los cuales aparecen inmediatamente en el posparto, los cuales incluyen la galáctea y la pérdida de vello en áreas sexuales. Vamos a encontrar déficits de... se me olvidó que es HGC. Hormona del crecimiento y gonadotropinas. Pero también puede cursar con déficit de ACTH y de TSH. Y bueno, estos son las causas de un hipogonadismo hipogonadotropo. Ay, perdón. ¿La que sigue? Ahí. Bueno, el siguiente nivel... Bueno, las causas que les acabo de comentar son de origen hipoficiario, pero como ya les había mencionado, es importante determinar si el origen proviene de la hipófisis o del hipotálamo. Entonces, a todas las pacientes que presenten amenorrea, que no tengan galactorrea y el estudio por imagen sea normal, se van a clasificar como amenorrea hipotalámica. Entonces, hagan de cuenta que el diagnóstico de amenorrea por origen hipotalámico es básicamente por descarte, porque no se puede evaluar como tal la función del hipotálamo. Hay varios estudios que han intentado tratar de evaluar el hipotálamo mediante la respuesta con análogos de GnRH, pero los resultados que han obtenido es que son inconclusos, o sea, en algunos sí logran evaluarlos, pero en otros no. Entonces no se ha llegado como tal a un consenso, por lo cual consideran que los análogos de GnRH no son muy útiles para determinar si la amenorrea es de origen hipotalámico, por lo cual se decide realizarlo por descarte a través de ausencia de anormalidad en los estudios de imagen. La que sigue. La que sigue. Ahí. Y bueno, como ya les mencioné, el compartimento 4 pues va a estar dado por el hipotálamo y las causas pues pueden ser varias. Entre ellas se encuentra la pérdida de peso, ya sea aguda o crónica en el caso de la malnutrición, anorexia nerviosa, exceso de ejercicio físico, factores psicógenos como estrés grave, y si se dan en cuenta, todos estos factores tienen algo en común, que es la pérdida de grasa. Entonces, la pérdida de peso, la anorexia te produce pérdida de peso, hay menos grasa en tu organismo. Entonces, esta pérdida de grasa en el cuerpo ¿cómo explicarlo? No produce, o más bien hace que no se produzca una aromatización a nivel del folículo y por consiguiente no se pueda llevar a cabo bien el eje del hipófisis ovario, sistema nervioso central, hipófisis ovario. Entonces, esta es la razón por la cual se produce la amenorrea. Básicamente es por la pérdida de peso. Y ya en este compartimiento también entra el hipotiroidismo, el síndrome de Kallmann y el síndrome de Prader-Willi. ¿La que sigue? Perdón. En cuanto a la etiología hipotalámica, mencionaba que muchas veces el regreso de la menstruación iba a volver inmediatamente que se trate el factor que la estaba predisponiendo. Entonces, en el caso de pacientes con anorexia, pues obviamente tienen que ir al nutriólogo, tienen que recibir atención psicológica, y una vez que empiecen con una tanto ganancia de peso como una mejor alimentación, se va a restaurar inmediatamente de forma
fisiológica la menstruación. Y bueno, aquí tenemos, les puse como un algoritmo para guiarse igual para la exploración y la evaluación de la amenorrea. Y pues básicamente es lo que ya les mencioné, que lo primero pues es la anamnesis y la exploración física, y el primer paso va a ser descartar el embarazo. Una vez que descartamos que la paciente esté embarazada, vamos a pedir determinación de TSH, la cual si se encuentra aumentada, pues obviamente nos está hablando de que estamos ante un caso de hipotiroidismo. Si tenemos elevada la prolactina, nos puede estar hablando de un adenoma hipoficiario, por lo cual le vamos a pedir una resonancia magnética, y el test de progesterona, el cual si el test es positivo, con prolactinas normales y TSH normales, estamos hablando de que estamos ante un caso de anovulación, y en caso de que el test de progesterona sea negativo, vamos a dar el test nuevamente con estrógenos, pero además de estrógenos, progesterona. Y en caso de que este sea positivo, vamos a tener un problema del tracto genital. Si este es negativo, vamos a pedir FSH y LH, es decir, gonadotropinas, las cuales si se encuentran elevadas vamos a estar ante un hipogonadismo hipergonadotropo, y estamos hablando de que hay una falla ovárica o en el segundo compartimento. Si estas van a ser, si FSH y LH están disminuidas, vamos a estar ante la presencia de un hipogonadismo hipogonadotropo. Es decir, el sistema nervioso central no está mandando la información al ovario para que éste produzca su función. Entonces vamos a descartar alguna anomalía en la hipófisis a través de la resonancia magnética o de una tomografía computarizada. Si esta resonancia se encuentra normal, entonces estamos ante una amenorrea hipotalámica, es decir, del cuarto compartimento, pero si esta resonancia magnética es anormal, entonces probablemente estemos ante la presencia de tumores o lesiones destructivas, y hay estamos hablando de que hay un problema en el tercer compartimento, que es la hipófisis. ¿Y la que sigue? Y bueno, por último, aquí les dejé como una tablita donde les menciona los 4 compartimentos y les pone las causas más frecuentes que nos producen una alteración a este nivel. Y pues eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me entendieron? Sí, Todo bien. ¿los Gracias. demás? Sí. No, y muy bien, o sea, muy comprensible todas tus explicaciones. De hecho, este tema creo que complementa muy bien el que nos había dado Svetlana de fertilidad, porque en algunos aspectos el abordaje es similar y comparten además algunas causas, ¿no? Pues con este tema concluimos el temario de gineco. De hecho, bueno, es un tema agregado que además te agradecemos, Eli, porque no estaba planteado abarcarlo, pero pues también aporta mucho. Yo quiero pues felicitarlos mucho. Bueno, en primer lugar agradecerles por su disponibilidad y por tomarse el tiempo de hacer tan buenas clases